Buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos martes de estudios bíblicos y los martes estamos viendo últimamente la carta a los Efesios. Estamos terminando el capítulo 3, hoy vamos a iniciar con el capítulo 4. Vamos a ver versículos del 1 al 16. Vamos a orar para poder iniciar. Señor, te damos gracias por un nuevo día, por darnos tantas bendiciones desde la vida, Señor, y el poder, Señor, buscarte en oración, el poder, Señor, tener un techo, alimentos, familia, hermanos, Señor. Gracias por todo, Señor, la salud, por cuidarnos hasta el día de hoy de ese azote, de esa pandemia que está, Señor, afectando a todo el mundo, Señor. Bendecimos y exaltamos tu santo nombre porque nos has permitido este día, Señor, nos has permitido llegar a predicar tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo con autoridad y poder prepare corazones y prepare esta palabra que voy a hablar, Señor. Que seas tú dando ese mensaje a cada persona, Señor, que escuche. Que tú seas quien, Señor, les abra el entendimiento, Señor, y ellos puedan comprender la necesidad urgente, Señor, de ser salvados por ti, Señor. Que tú eres el único que los puede salvar, Señor. Gracias te damos, sabemos que vas a obrar, Señor, y ponemos en tus benditas manos este estudio, Señor, y que toques las vidas de los oyentes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, estamos viendo la carta a los Efesios, dijimos capítulo 3, finalizamos la semana pasada, hoy vamos a iniciar con el capítulo 4, y el tema se llama Llamados a mantener la unidad. Llamados a mantener la unidad. La semana pasada vimos que Pablo había orado a la luz de ese misterio que había explicado, ¿no? Y él fue motivado por esa posición que tenemos en Cristo. Él fue motivado por esos privilegios que podemos disfrutar, pues, como pueblo de Dios. Y dentro de esa oración que Pablo hizo, hace 3 peticiones. Vimos que la primera fue que sean y que seamos, no solo los efesios, sino nosotros los que leamos esas cartas, seamos fortalecidos en el hombre interior por el poder de Dios para que Cristo habite. Habíamos dicho que cómodamente, confortablemente por la fe en nuestros corazones, ¿no? La segunda petición que hizo Pablo a Dios en oración fue una clara comprensión de esas dimensiones del amor de Dios. Y la tercera fue que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. También nos enfocó en que la iglesia es ese instrumento a través del cual el Señor Jesucristo manifiesta su gloria a través de cada uno de nosotros, pero también como unidad, como cuerpo. Y lo hace no solo por el ahora, sino va a ser por la eternidad. Y vimos que también concluyó con una doxología que dijimos que eran palabras de alabanza y honra. Al único Dios verdadero, al verdadero Dios, el de la Biblia, y que no solo es honra y gloria por ahora, sino por la eternidad, ¿no? Entonces hoy Pablo va a enfocarse en recordar a los cristianos de Éfeso, pero también a nosotros hoy día, que fuimos salvados por la gracia redentora de Cristo, pero que al darnos esa salvación, no solo nos llamó a ser hijos, sino que también nos llamó a ser miembros de un solo pueblo, lo cual conlleva a una grande responsabilidad. Ser solícitos en guardar esa unidad que Dios ha establecido con cada uno regenerado, o sea, con cada pecador regenerado, y que es evidenciado por nuestro andar en Cristo. Y va a ser un tema muy amplio, así que tendremos que dividirlo en 3 semanas, si Dios nos permite. Vamos a terminarlo de ver de aquí a 2 semanas más. Así que esta es la primera parte, que es el capítulo 4, versículo 1 al 6. La segunda parte será del versículo 7 al 12 y la tercera parte será del versículo 13 al 16. Hoy vamos a leer todo ese texto para poder tener contexto y para que podamos tener una mejor comprensión. Así que acompáñenme, capítulo 4 de Efesios, versículo 1 al 16. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu
en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este va a ser todo el texto que vamos a ver durante 3 semanas, o sea, tres martes consecutivos. Pero como dijimos ahorita, nos vamos a enfocar solo en los primeros 6 versículos. Hay que saber que Pablo en los primeros capítulos, los capítulos anteriores que hemos visto, él estuvo enseñando doctrinalmente, enfocado en esas grandes bendiciones que tiene todo cristiano por estar en Cristo. Pero a partir de este capítulo 4 que vamos a ver hoy, Pablo se enfoca en la ética moral, o sea, en esa práctica, en hacer práctica todas estas, pues se puede decir, mandamientos, ¿no? Que se deben llevar a cabo, ¿para qué? Para tener una unidad, para que podamos tener un crecimiento, no en números, sino un crecimiento espiritual de la iglesia. Y eso quiere decir que podemos llegar a conocer mucha doctrina, pero no debe quedar allá. No debe quedar allá, sino en hacerla práctica. Esa es nuestra responsabilidad. Pablo está prácticamente mostrando acá una preocupación por esa unidad de la iglesia y por ese crecimiento espiritual que debe ser evidente en la vida práctica del cristiano. Entonces, esa vida práctica es el complemento para que se pueda dar esa unidad y para que pueda haber un crecimiento espiritual. De esa manera, el crecimiento espiritual que va a hacer, fortalecer la unidad. Entonces, es necesaria en toda congregación cristiana, no hay una que no, es en toda. Se requieren en todas esas iglesias que ustedes puedan conocer, se requieren estas bases bíblicas. ¿Por qué? Porque esto trae salud espiritual y obviamente es para que logren, pues de alguna manera, cumplir lo que se les ha encargado, ¿no? La gran comisión o el cometido que es mostrar la gloria de Dios al mundo, la edificación de los cristianos y un buen testimonio ante el mundo incrédulo. Para aquellos que piensan que no es importante el dar ejemplo ante el mundo incrédulo, aquí el apóstol Pablo nos recuerda que es prioridad, que es importante darlo, ¿no? Así que no solo es conocer, sino dar un testimonio, una práctica y un testimonio. Es importante que mantengamos a través de esa práctica la unidad. ¿Por qué? Porque es esa iglesia por la que Cristo dio su vida. O sea, a Cristo le ha costado desprenderse de su gloria, venir a morir en sustituto del pecador, derramar su sangre, su resurrección y su ascensión. Entonces la iglesia a Cristo le ha costado, Él la ha comprado con su sangre y la ha creado por su espíritu, dice la palabra. Entonces es preciosa, es una joya para Él, es muy amada por Él. Entonces lo ha demostrado, pues obviamente, en la obra consumada. De hecho, en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo menciona la importancia de una perfecta unidad de la iglesia. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20 al 23. Si quieres apuntarlo, ahí dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. O sea, enfatiza 4 veces la unidad. Pero es importante saber que esa unidad no nosotros la hacemos perfecta, solamente por estar en Cristo se hace perfecta y se hace maravillosa, ¿no? Pero no queda solo allá. El Señor nos ha hecho partícipes de una tarea. Es muy importante. Ahora es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso como cristianos que somos el mantener esa unidad. Y no solo allá, mantenerla libre de cualquier corrupción y de todo lo que pueda causar daño a la iglesia del Señor. Esa es nuestra responsabilidad, es nuestro deber como cristianos y esto va relacionado con nuestro andar. O sea, ¿cómo se va a mantener en unidad? ¿Cómo se va a mantener libre de estas cosas? Pues con nuestro andar, con nuestro crecimiento espiritual dentro de la congregación, dentro de la iglesia, pero de la iglesia cristiana. Así que esto quiere decir que vamos a ver varias áreas de nuestro andar a partir del capítulo 4 en adelante, hasta el 6. Pero hoy solo nos vamos a enfocar en ese andar dentro de la comunidad cristiana. No el lugar donde nos congregamos, sino cómo andamos en esa relación entre hermanos. Ahora bien, ¿cómo dice Pablo que debemos andar en esa comunidad cristiana? Allá inicia Pablo en Efesios 4:1, que es nuestro texto que vamos a ver hoy, ahorita lo vamos a leer otra vez. Al 6 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Este va a ser nuestro texto de hoy. Hasta aquí vamos a llegar al versículo 6, hacemos pausa. Aquí el apóstol Pablo nos está enseñando prácticamente, primero que nada, nos dio antes un detalle de todo lo glorioso que Dios hizo por nosotros sin merecerlo. Y que fue solamente por su hermosa gracia. Pero aquí vemos que menciona que el estar preso en el Señor no lo está mencionando por causar lástima, lo hemos dicho anteriormente. Él quería que se dieran cuenta que todo lo que él estaba pasando, toda esa persecución que tenía, el estar preso en Roma, pues estaba bajo el control de Dios. Y sucedía de esta manera por algo, y ese algo era para enseñarles todo el beneficio que tenían por estar en Cristo al leer, escribir y mandar estas cartas a las iglesias. Entonces Pablo ahora vemos que continúa diciendo un ruego, así como lo leemos. Pablo rogó a los efesios y ruega a todo cristiano que lea esta carta a que vivamos correctamente como lo que ahora somos. Que somos santos de Dios, apartados para Dios, apartados del mundo, apartados del pecado para Dios, para andar como él anduvo, dice 1 Juan 2:6. Entonces esto nos lleva a ver qué es lo que el Señor quiere, cómo quiere que andemos, y pues nos está rogando, y esto me lleva a dar una ilustración. Por ejemplo, no sé si te ha pasado que le dices a tus hijos que no estén haciendo tal cosa, que no sigan haciéndolo porque no va a traer nada bueno, va a traer consecuencias, y ellos siguen y siguen y siguen. Y creo que a muchos nos ha pasado que no solo de una forma, sino de las dos formas. Que nos digan nuestros padres de nuestra necedad y sigamos tercos o necios, y que nosotros como padres le digamos a nuestros hijos y ellos aún así sigan tercos. Y esto pues obviamente nos trae preocupación, porque de ambas formas no se detienen, no cesan de hacerlo. Por eso el Señor de alguna manera inspira a Pablo para que ruegue, ¿no? Porque nosotros cuando ya llegamos al límite le decimos a nuestros hijos, por favor te ruego que ya no sigas haciendo esto, va a traer una consecuencia, va a traer algo grave. Entonces es algo similar lo que ocurre en el corazón de Dios. Se apachurra su corazón cuando sus hijos no obedecen. Estoy hablando de sus hijos que no obedecen. El Señor obviamente está hablando a través de Pablo. Y Pablo, como tiene esa misma sintonía con el Señor, está en el mismo sentir, porque la voluntad de Dios ahora es la voluntad por la cual se rige Pablo. Entonces les ruega.
¿Y saben por qué Pablo ruega en esta carta y también en una carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 1? Porque está lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo guía a una enseñanza pura que viene de la intención amorosa del Dios viviente. Entonces Dios no tiene por qué inspirar ruego. Sin embargo, ama tanto a sus hijos que se preocupa por su integridad, que se preocupa por su unidad, que se preocupa por su crecimiento, que llega a inspirar ruego por proteger a sus hijos, por cuidarlos. Entonces cabe mencionar que para ser hijos de Dios, porque muchos se creen hijos de Dios y no lo son, cabe mencionar que para ser hijos de Dios hay que ir a los pies de Cristo humillados en arrepentimiento y fe, para que el Señor les perdone y los haga hijos, los haga como hijos adoptados, nos hace. El Señor Jesucristo, tenemos que ver varios ejemplos acá de humildad, y el Señor Jesucristo nos mostró muchísimo, toda la humildad. Él vino y dijo que no vino a servir, no vino a que lo sirvan, sino a ser servido. El Señor vino a servir y vemos que se humilló hasta lo sumo. Y cuando el Señor veía a las personas que se estaban yendo pues prácticamente a la perdición, vimos que el Señor tenía compasión. Ese ruego viene de una compasión, es real, por eso predicaba él: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, en Mateo capítulo 4, versículo 17, porque él no quería que perecieran. Él sabía que si seguían en esas condiciones, si morían o lo que fuera a pasar, que eso iba a pasar algo grave en Jerusalén un tiempo después, pues iban a perecer, iban a ir a un lugar de terror. Y estaba totalmente entristecido y por eso él diligentemente predicaba: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, está frente de ustedes, está en sus narices, solo es arrebatarlo. Y pues obviamente hoy día el Señor Jesucristo está entristecido con los que no quieren arrebatar el reino de los cielos, o sea, los que no quieren realmente rendir su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque aunque les hables, ignoran o no quieren escuchar nada, o escuchan pero no lo toman como algo serio, ¿no? Y esto muestra la incredulidad, que es la dureza del corazón, ¿no? El Señor Jesucristo se entristecía por las personas sin pastor. En Mateo 9:36 dice que veía a las multitudes y él tenía una compasión. Y esa compasión lo llevaba a hacer algo por ellas, porque los veía desamparados, los veía dispersados como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor les compartía, no solo les daba el alimento o la sanidad, sino que les compartía el evangelio, porque es el evangelio que se ha dejado para ser salvos, poder de Dios para salvación, ¿no? Entonces él les compartía y ellos de alguna manera estaban más interesados en los alimentos, en las sanidades, que en el propio mensaje del evangelio, que es para salvación. No tomaban en serio la salvación y pues el Señor Jesucristo se entristecía, se preocupaba, lloraba por las personas porque prácticamente estaban despreciando el mensaje del arrepentimiento, que él mismo se los daba. Despreciaban al Señor, despreciaban su evangelio, despreciaban la gracia. Entonces, despreciaban a quien los podía librar de esa muerte eterna y que quería no solo librarlos, sino darles la bendición de que si mueres estés con él en el cielo, en su gloria. Y el Señor lloraba. Mateo capítulo 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? No quisieron. Despreciaron al Señor, lo condenaron, lo asesinaron. El Señor sabía que esto sucedería, pero él insistía en llevar el evangelio a todas las áreas de Israel, a todas las aldeas, ciudades, y aún así no quisieron algunos nada más que realmente tenían disposición. Pero el Señor lloraba por Jerusalén, porque no solo por la tragedia que vendría después en el año 70, sino que obviamente serían a un lugar de terror. Ahora Pablo, pues vemos que tiene ese mismo corazón compasivo por los incrédulos, y también vemos que tiene ese mismo corazón pues por sus hermanos en Cristo. Está preocupado por ellos y por eso les ruega a los cristianos de Efesios y a nosotros también que entendamos cuánto hizo Dios por nosotros.
¿Cuánto hizo Dios por nosotros? En Romanos 12:1 dice que por las misericordias de Dios, o sea, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en consecuencia a esas misericordias, a lo que Dios hizo en la cruz, que tengamos esa disposición y esa solicitud de servirle, de obedecerlo por gratitud. Porque el entender quiénes somos y prácticamente el entender lo que Él ha hecho por nosotros es ese fundamento que nos hace andar solícitamente con dignidad. Esa palabra solícita la vimos el domingo. Se refiere a un esfuerzo, a un ser diligente, ¿no? Entonces Pablo no está diciendo que andemos solícitamente o más bien andemos esforzadamente, que viene siendo como es ser digno, para que ganemos algo o para que Dios nos ame. No, en base a que Dios nos amó, en base a que Dios nos ama, estamos totalmente cautivados, porque ya somos sus hijos, nos ama. Nos amó en la cruz, nos ama porque ya somos sus hijos, entonces nos tiene cautivados, nos tiene motivados en la gratitud por ese amor. Entonces, el que es un verdadero cristiano debe conducirse como lo que ahora es un cristiano, un santo de Dios, apartado del mundo, apartado del pecado, para no manchar la sublime sangre del Señor. Pablo dice claramente que debemos andar con toda humildad y mansedumbre, o sea, caminar con ello, que se vea en nosotros la humildad y la mansedumbre. Es un digno andar delante de Dios. Y obviamente es posible porque tenemos esas virtudes que son fruto del Espíritu Santo. Cuando tú eres regenerado, viene este fruto de amor y obviamente del amor fluyen otros frutos, que son por ejemplo esta humildad y esa mansedumbre. Pero no vamos a tener esa humildad, no vamos a andar en humildad y en mansedumbre solo con el deseo insistente de defender nuestros propios derechos o intereses egoístas, sino que va a ser para estar en los intereses y los anhelos del Señor, o sea, en su voluntad. Entonces esa humildad y esa mansedumbre, y vamos a ver más virtudes en este mismo pasaje, deben ser cultivados, deben ser cuidados como ese tesoro, porque pueden ser afectados en el trato entre la unidad, entre los hermanos, entre la iglesia. La iglesia no es el lugar, sino somos todos los regenerados. No hay razas, no hay colores, no hay clase social, no, somos todos, cualquier regenerado, de cualquier lugar de donde venga, de cualquier color, de cualquier estatus social. Entonces, nosotros debemos tener cuidado de que en ese trato, pues obviamente no nos descuidemos y empezamos no a andar como es digno. Entonces hay que entender una cosa. El mundo, por ejemplo, si tú les mencionas humildad, pues para ellos no es otra cosa que una baja estima, una falta de amor a sí mismo, un no valorarte a ti, ¿no? Y es obvio porque el mundo pues va en contra del sistema divino. El sistema divino es totalmente opuesto. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 11, donde dice que el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Sea vuestro siervo. Porque dices, wow, pero oye, ¿cómo va a ser que el que sea mayor sea vuestro siervo? El mundo obviamente lleva un sistema totalmente diferente, totalmente contrario. El mundo obviamente, el que es mayor no va a estar de siervo, no va a servir, no se va a sujetar a algo así. El que es siervo del Señor Jesucristo debe de ignorar totalmente la corriente del mundo, el sistema del mundo. Debe de ignorar a esas personas que no imitan al Señor Jesucristo. Porque mucha gente imita a unos que dicen que son cristianos, pero no siguen la instrucción del Señor. Aquí está diciendo que el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque, dice en el versículo 12, el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Así que el verdadero siervo o discípulo del Señor Jesucristo no debe de venir con orgullo, altivez a hacer las cosas, sino que debe tener esa humildad, ese ser humilde y manso. El verdadero siervo del Señor Jesucristo no debe tener autoestima, no debe ser egoísta, porque si no realmente está andando en esa humildad, en esa mansedumbre, no podrá ser de Cristo.
no podrá ser de Cristo. Se los hizo ver a sus discípulos de varias maneras. Y de hecho una de ellas en Lucas 14, versículo 27, les dijo claramente: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 27. Entonces es necesario cumplir con las condiciones que el Señor da de ser ese hijo, de ese discípulo. Esas condiciones no han caducado, están vigentes. Entonces, para el cristiano, la humildad es una de las características que lo van a identificar. Es totalmente contrario al mundo. Tú vas a identificar a un cristiano por su humildad, por su mansedumbre en medio de un mundo de tinieblas. ¿Por qué? Porque su vida refleja la gloria de Cristo. Refleja a Cristo, refleja la gloria de Cristo. Pablo Perón dijo hace 2 estudios atrás, 2 martes atrás, que él era menos que el más pequeño de todos los santos en Efesios capítulo 3, versículo 8. Que él era menos que el más pequeño de todos los santos. Y todo el mundo diría, y tristemente muchos cristianos inmaduros igual, que su autoestima de Pablo estaba por los suelos. Mucha gente pensaría esto. Entonces es triste ver cómo muchos cristianos piensan y creen prácticamente en cosas que no son de Dios, como la autoestima, en frases. De hecho, vemos muchas frases publicadas de autoestima, de orgullo, y las toman como si fueran enseñanza o mandamientos de Dios. Y Dios dice que resiste a este tipo de soberbia, de orgullo. Entonces esto lo único que muestra es falta de madurez, falta de discernimiento. Pablo también dijo que él era el más pequeño de los apóstoles y que no era digno de ser llamado apóstol. Entonces el mundo, ya dijimos que a Pablo lo tacharía de pues loco, ¿no? De alguien que no se valora, no se ama, que tiene la autoestima muy baja. Entonces nosotros como cristianos debemos pensar de igual manera, aunque el mundo nos tenga en ese concepto. Tal vez nuestras familias, tal vez nuestros conocidos obviamente nos digan que estamos mal, que estamos dañados, que estamos fanáticos, que estamos locos o que somos sectarios, lo van a decir. Pero nosotros no debemos de alguna manera poner atención a eso. Nosotros somos llamados por Dios y estamos llamados a andar como es digno. ¿De qué somos ya? Cristianos. Es importante saber que para Dios la autoestima no tiene cabida, es igual al orgullo, y el orgullo es igual a pecado, y el pecado es igual a muerte. Fuimos llamados a ser humildes, a ser mansos, y esa humildad y esa mansedumbre son necesarias para mantener la unidad dentro de la iglesia. Son necesarias, se requieren. Entonces, el orgullo, ¿qué es? Un obstáculo a la humildad, un obstáculo a la mansedumbre, impide arrepentimiento, envenena el alma y se opone y se propone, fíjate, a destruir esa relación con el Señor al no estar en comunión con la unidad, con los hermanos. Entonces, si el hermano te hizo dentro de la congregación algo y no lo quieres hablar y no lo quieres perdonar, no te dejes llevar por el orgullo. No te dejes llevar por el orgullo, no permitas que el mal te persuada. Nuestro deber como cristianos es perdonarlo. Recuerda que lo que le hicieron al Señor Jesucristo en tu lugar y el mío no se compara a lo que te hagan o me hagan o nos puedan hacer. Entonces Dios dio la justicia, o sea, dio el castigo, no se la dio a quien debería, que era nosotros, se la dio al que fue sustituto, que fue el sustituto del pecador, y ese es el Señor Jesucristo. A él recibió el castigo. Ahora te pregunto, ¿sabes lo que eso costó? ¿Realmente has entendido lo que eso costó? Para que de alguna manera cuando alguien te haga algo, pues digas, bueno, eso no se compara. Pues vamos a ilustrarlo para que puedas entender y puedas tener una idea. ¿Sabes cuánto pesa una tonelada? Una tonelada son 1000 kilos. Para tener una idea, un auto pesa, vamos a suponer, puede pesar desde 750 kilos hasta 2000 kilos los autos pequeños. Por ejemplo, el Bolcho de la Volkswagen pesa 750 kilos. Hay autos compactos de 1200 hasta llegar a las 2 toneladas, ¿no? Bueno, el ejemplo que yo te quiero dar para ilustrarlo es de un iceberg. Y es llamado así porque son masas de hielo que pesan 20 millones de toneladas. 20 millones de toneladas. Es como si a Cristo le hubiesen lanzado desde arriba un iceberg para ser aplastado. Para ser aplastado.
Isaías 53:5. Eso es lo que nosotros deberíamos de recibir y lo recibió él. Isaías 53:5. Herido por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. No solo veamos los clavos, no solo veamos la corona de espinas, no solo veamos los 39 latigazos que recibió, que le dañaron toda la columna, no solo fueron todos los golpes que le dieron porque lo estropeaban a cada rato. El Señor Jesucristo fue aplastado. El Señor Jesucristo fue, dice acá, herido por nuestras rebeliones, aplastado con la ira de un Dios omnipotente, todopoderoso. Ningún ser humano, ni toda la humanidad podía soportar algo como eso. Nadie, ni juntos, no podían. Él fue aplastado, recibió maldiciones, recibió enfermedades, recibió cosas intangibles que nosotros ellos en ese tiempo no pudieron ver porque eran intangibles, pero la Biblia dice que sucedieron. El universo se estremeció con el castigo que fue sobre el Señor Jesucristo, el Rey. Así que es nada comparado con lo que alguien te pueda hacer en la congregación o en la iglesia en general. Así que debemos vivir perdonando y pidiendo perdón sin orgullo. Si ellos deberían pedir perdón y no piden perdón, tú perdónalos. Eso no significa que tú seas tonto, sino que eres humilde y eres manso. El Señor Jesucristo lo hizo. El Señor Jesucristo intercedía. Él decía que no les fuera tomado en cuenta su pecado, ya casi a punto de morir en la cruz, en Lucas capítulo 23, versículo 34. Pero, ¿saben qué? No fueron perdonados. Cristo quiso, pero ellos no quisieron. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. El arrepentimiento y la fe son primordiales para ser perdonados. Aunque el Señor tenga disposición de perdonar a toda la humanidad, si tú no vienes en arrepentimiento y fe a Él, no serás perdonado. El Señor Jesucristo nos enseñó la humildad. Nos enseñó esa humildad, pero no solo con palabras, sino en acción. Él vino verdaderamente a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Lo acabamos de ver. La humildad, tienes que entender que no es sinónimo de ser tonto. Porque muchos decían, oye, ¿cómo va a ir Dios? O sea, ¿cómo puede ser que un Dios que venga a salvarnos va a ir a morir, no? No significa que seamos tontos. O sea, mucha gente piensa esto, que es un tonto, un dejado. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 23. Dice, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? A uno de los alguaciles que le golpeó, le está preguntando que qué hizo mal para merecer ese golpe. No está siendo tonto el Señor. Él está diciendo, oye, ¿qué hice mal para merecer el golpe? Yo veo haber hecho algo malo, no, como para que me golpees, dime. Entonces, no significa ser tonto. Ahora, hay que tener cuidado de no tomar este tipo de citas como pretexto para tener ese carácter sin control, como cuando el Señor Jesucristo entró y botó todas las mesas de los campistas y todo eso. Allí el Señor no pecó porque no vinieron pensamientos malos, era ira, era enojo, pero sin pecar, airaos, pero no pequéis. Él tenía ese celo divino, no un celo carnal. Entonces tenemos que tener cuidado porque muchos tomamos estas citas como para tener ese carácter sin control, como para decir, tengo carácter fuerte. Y eso no es más que una debilidad cubierta con el supuesto carácter fuerte. Hay hombres y mujeres que dicen que son de carácter fuerte. El problema de estas personas es que son demasiado débiles, no son fuertes. Las circunstancias a su alrededor los controlan como muñecos. Eso no es fortaleza, es debilidad. Yo era así, todo era con fuerza. Si gritas, yo grito más fuerte. Si golpeas, yo golpeo más fuerte. Hasta que por su gracia conocí al Señor Jesucristo y reconocí, porque me llevó a reconocer mi debilidad. Mi debilidad estaba escondida en esa fachada de ser fuerte, en esa fachada de ser rudo, en esa fachada de decir tengo carácter fuerte. Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Yo era así.
Y estos hombres y estas mujeres que dicen ser de carácter fuerte, igual son dominados por las circunstancias y por eso explotan ante la menor provocación. Así que, en cambio, el hombre manso tiene dominio. O sea, realmente hay esa mansedumbre, dominio propio. Razona conforme al consejo que Dios nos da a través de su palabra y obviamente empezamos a razonar cómo debemos actuar bíblicamente en medio de cualquier conflicto, de cualquier situación que venga a nosotros, porque tenemos que reaccionar como es debido, no como antes o como pensamos, sino como dice el Señor. Lo importante es que antes de las circunstancias que vengan a nuestra vida, pues miremos al cielo. O sea, no estoy diciéndolo literal, ¿no? Sino que es un decir, mirar al cielo y pensar que pues va a venir siempre una oposición, va a venir una persecución y que debemos saber manejarla, porque tenemos las herramientas y se nos han sido dadas a nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, cuando algo nos hagan, lo que nos hacen, obviamente, no es para nosotros. Y aparte no solo a nosotros no lo hacen, sino en todo el mundo, dice la palabra, a todos nuestros hermanos en Cristo. Y nosotros, ¿quiénes somos para no perdonar de lo que nos hacen? Lo importante que debe estar siempre en nosotros es expandir el reino de Dios en la tierra. Y es triste cuando esto sucede dentro de la iglesia, que hay ese tipo de cosas que no mantienen la unidad. Es lamentable. ¿Cuántos solo piensan en sí mismos? Muchos procuran su propio bien, otros van por la vida con la intención de ver de quién se pueden beneficiar. Muchos llegan a querer imponer su opinión o sus doctrinas. Y eso no quiere decir que no defendamos la obra de Dios y las doctrinas, porque sí hay que hacerlo, pero hay que hacerlo no solo con la humildad y la mansedumbre, también dice acá Pablo, perdonándoos con paciencia los unos a los otros en amor, como dice el versículo 2 de Efesios 4 que estamos viendo. Aquí estamos viendo 3 virtudes más, aparte de la humildad y la mansedumbre. Dice, soportando, es soportar. Dice, con paciencia, o sea, la paciencia, y unos a otros en amor, o sea, el amor. Son 3 virtudes más. Y cuando alguien nos ofenda, no debemos nosotros precipitarnos a devolver mal por mal, sino con el bien vencer al mal. A eso se le llama soportar, soportándoos. Si se presenta la ocasión para devolver mal, no vas la tomo para devolver mal. No lo hagas, no lo hagas. Cuando alguien nos haga daño, no pensemos, es que mira lo que me ha hecho, lo que me hizo, y me ofendió, y lo odio o la odio, y si viene a mí, lo trato o la trato como perro. No debe ser. Eso es para las personas del mundo. Las personas que hacen esto no son cristianos. No son cristianos, no tienen dominio, no tienen mansedumbre, no tienen humildad, no tienen ninguna paciencia, no están soportando, no hay amor. Eso sucedía cuando estabas en el mundo, pero ahora que somos de Cristo y estamos en Cristo y tenemos el fruto del Espíritu, no debemos devolver mal por mal, más bien devolver un bien por un mal, contrario a lo que el mundo hace. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:44, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te odian y ora por los que te persiguen. ¡Wow! Dices, ¡wow! Entonces, ¿esto puede suceder? Sí, porque el Señor derramó su amor en nosotros. Y cuando estamos llenos del amor de Dios, dijimos que llenos es estar enfocados en ello. Si nos enfocamos en la ira, nos vamos a llenar de ira. Pero si nos enfocamos en el amor de Dios, en meditar y buscar y escudriñar y practicar, vamos a estar llenos del amor de Dios. Y el amor de Dios dice la palabra que cubre multitud de pecados. Y si viene tu enemigo y te pide perdón o te pide pan, vas a terminar dándoselo. Vas a dárselo y está bien. Y dice la palabra que ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. O sea que Dios va a poner en su mente estar avergonzado. Va a quebrantarlo. Estará pensando, le hice daño y me devuelve un bien. ¿Me devuelve un bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer y recordar que lo que nos hicieron no nos los hacen a nosotros, sino al Señor. Al Señor. Entonces nuestra humildad, nuestra mansedumbre, nuestro soportar, nuestra paciencia y el amor, que es el vínculo perfecto, se van a ver de la siguiente manera. Qué tristeza y qué pena me da que ese hombre o esa mujer hayan pecado contra Dios al tratarme mal, al robarme,
al injuriarme, al insultarme. Entonces esa debe ser nuestra reacción porque somos cristianos. Ante todo, humildad, mansedumbre, soportándonos, paciencia, amor y misericordia. De lo contrario, lo único que vamos a hacer es alimentar la ira. Y cuando alimentamos la ira y el orgullo, lo cual va a hacer que crezca, se va a enraizar. Pero vamos a ilustrarlo de otra manera, como si una bolita de nieve empieza chiquitita y empieza a girar, haciéndose más grande. Va a ser algo grande, va a ser una raíz de amargura muy adentro, va a crecer, te vas a llenar de ello, como dijimos hace rato. Y eso es lo que va a controlar tu vida. El orgullo no es nada bueno. De hecho, el orgullo viene del mal, deshonra a Dios. Satanás fue soberbio. Él quiso ser como Dios. Él quiso ser como Dios no solo significa decir quiero ser como Dios. Con el hecho de que nosotros tomemos nuestras propias decisiones que van en contra de las del Señor, estamos queriendo ser como Dios. Y ese orgullo lo llevó a Satanás a deshonrar a su creador, a su Dios. Era su Dios, él lo creó y era su Dios. Y él quiere hacernos a toda costa que nosotros pequemos contra Dios de la misma manera. Y no va a parar, no va a descansar hasta lograrlo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No caer en su juego. Seamos como Cristo, no como Él. Porque dice la palabra que el Señor da gracia a los humildes. Dios era humilde y manso de corazón. Nosotros tenemos que ser humildes y mansos de corazón. Pero resiste a los soberbios, como Satanás, orgullosos y llenos de ira. El Señor resiste a los orgullosos. El Señor aborrece la soberbia. El Señor aborrece la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Entonces mantengamos activas estas virtudes. Es como Dios quiere que seamos. Solo así mantendremos la unidad. Solo así habrá crecimiento espiritual. Solo así el mal será resistido. Y no digas no puedo, porque el Señor nos ha dado la capacidad. Tenemos el fruto del Espíritu Santo. Ya somos regenerados. Podemos aguantar, podemos soportar, podemos perdonar, podemos pedir perdón, podemos reconocer errores, hasta soportar la disciplina del Señor sin queja. Solo hay que enfocarnos en llenarnos de Él, en sujetarnos a lo que Él nos dice. No lo que nuestro corazón dice, o nuestra mente engañosa, ni lo que el mundo tiene por sabiduría, porque tomamos la sabiduría del mundo a veces. No, las virtudes que nos han sido dadas son las que debemos usar y son por el Espíritu Santo. No son debilidad, ni significan que seas tonto, sino que nos hace fuertes en Cristo. Fuertes en Cristo. ¿Para qué? Para que podamos pasar todas estas vicisitudes que se presentan en la vida. Porque de alguna manera, si tú vienes y reconoces que somos débiles y que solo en Él podemos tener fortalezas, solo en Él podemos usar estas virtudes, solo en Él podemos ser prudentes, es parte de la humildad. Es parte de la mansedumbre. Entonces el Señor enseña este carácter. Y este carácter debe ser nuestro, porque nos lo ha dado y es su yugo y nos da su yugo. Debemos continuar con ese yugo. De otra manera no vamos a poder crecer ni mantener unidad, la iglesia en unidad. No vamos a poder usar esas virtudes si no las practicamos. Hay que trabajar diligentemente en ellas porque harán que seamos, dice, solícitos en mantener la unidad. O sea, que seamos diligentes, que seamos esforzados en mantener esa unidad y habrá crecimiento espiritual. Si verdaderamente nos esforzamos en ellas, si diligentemente trabajamos en ellas. Entonces, somos imperfectos, pero aunque somos imperfectos, Dios nos ha dejado instrucciones claras. En la palabra está todo lo que necesitamos para resolver cualquier tipo de conflicto. Pero somos responsables nosotros en ponerlas en práctica diligentemente. Pablo habla en el versículo 3 de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Esta palabra solícitos ya la vimos el domingo. Solícitos es ser diligentes, ser esforzados al máximo. Dice Pablo en guardar, o sea, esforzados en guardar la unidad, o sea, en mantener la unidad. Pero hay que tener cuidado de no creer que es esa unidad con sectas. Ahí me uno con otras iglesias que son sectas. No, ese movimiento es un movimiento que se está dando ahorita que se llama ecumenismo.
Y ese ecumenismo viene del diablo, es un movimiento que dice que todos los caminos llevan a Dios, que Buda te lleva a Dios, que los dioses del Islam, de la India te llevan a Dios, que todo, cualquier cosa te lleva a Dios. Diversas religiones sectarias te llevan a Dios, eso es diabólico. La palabra es muy clara, solo Cristo es el único camino, solo Cristo es la única verdad, solo Cristo es el único que da vida eterna y nadie puede ir al Padre, al cielo, si no es por Él. Juan 14:6. Entonces, esta unidad no se trata de ese ecumenismo, se trata del Espíritu. ¿Qué significa esto? Que son esos que ya son regenerados, que pueden estar en China, que pueden estar en la India, pueden estar en otro lado del mundo, pero todos esos que ya se arrepintieron en fe, ya vinieron ante Cristo a rendir su vida a su señorío, estos son regenerados y estos obviamente vamos a estar unidos, debemos esforzarnos para estar unidos. Esa unidad en el Espíritu, por eso dice unidad del Espíritu. Nosotros no podemos crear esta unidad. Dios nunca nos está llamando a crear una unidad. Él ya la creó por su Espíritu. ¿Cuál es nuestro deber? Acá se está diciendo Pablo, mantenerla. Solícitos en guardar, mantenerla. Ese es nuestro deber como cristianos. Debemos esforzarnos en mantener esa unidad, que no se deshaga. Hacerlo práctico con todas esas virtudes que acabamos de ver. Ay, me peleo con los hermanos, se deshacen. No. Es una unidad espiritual, por el Espíritu somos unidos, por la regeneración, por la sangre de Cristo. No se trata de una unidad por clubes sociales o por organismos religiosos, organizaciones religiosas, sino que se trata de una unidad en Cristo por el Espíritu. Se trata de una unidad con todos los cristianos de distintas clases de razas, nacionalidades, lenguas, economías de diferentes tipos. Y Pablo aquí va a mencionar 7 realidades eternas que compartimos todos esos cristianos de todo el mundo, que están regados en todo el mundo. Y estas conforman la base de nuestra unidad en Cristo. Hacen que cualquier diferencia entre los seres humanos sea sobrepasada por estas realidades eternas que tenemos en común. Que es lo que vamos a ver ahorita, esas 7 realidades que tenemos en común. La primera dice en el versículo 4, un cuerpo. Ahí inicia con un cuerpo, luego un espíritu. Y luego, como fuiste también llamados en una misma esperanza, en vuestra vocación, ahí vemos 3, pero son 7 las que vamos a ver, en los demás versículos los vamos a ver. La primera acá en el versículo 4 dice un cuerpo. Y para eso vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 2 en adelante, donde dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. O sea, todo el organismo, hígado, ojos, boca, oídos, son diferentes, pero son un solo cuerpo. No forman varios cuerpos, sino un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Se dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por qué eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hacemos pausa, versículo 26.
Estamos viendo cómo el cuerpo de Cristo, la iglesia, aquí le está describiendo Pablo. Cuando Pablo dice, así también Cristo, es porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo solo tiene un solo cuerpo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia, lo cual somos todos los regenerados. Somos la iglesia regenerados por el Espíritu Santo. Dice que fuimos bautizados, o sea que fuimos sumergidos en el cuerpo de Cristo, un solo cuerpo, por el mismo Espíritu. No hay un bautismo posterior a la regeneración que traiga una experiencia sobrenatural, como dicen que es hablar en lenguas. Casa sobre la Roca no tiene esa enseñanza. Estamos hablando de ese bautismo, que es el único que hay. Ahora el otro es un simbólico, pero no trae lenguas. Número 2 de estas realidades eternas que tenemos en común, dice un espíritu. Ya vimos un cuerpo, ahora un espíritu. En ese espíritu estamos nosotros fortaleciéndonos, animándonos a seguir en ese camino al que fuimos llamados, santidad. Todo esto práctico, ese espíritu nos anima a seguir ese camino práctico, pero dice que en unidad, como un solo cuerpo eclesiástico. Luego vemos que dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, allá en el versículo 4, quiere decir que fuimos llamados, tenemos un mismo llamamiento. Ese mismo llamamiento viene ¿de quién? De un solo Dios, del mismo Dios, no de otros dioses, sino que el mismo Dios nos llamó a participar de los mismos privilegios y disfrutar del mismo destino. Así que eso quiere decir que con todos estos hermanos que tú tratas, hermanos y hermanas, tienes batallas con algunas personas en tu congregación o en otras congregaciones, tienes batallas con ellos. Pero tenemos que saber que vamos a vivir con ellos por la eternidad. Vamos a congeniar con ellos por la eternidad. Así que debemos practicar desde hoy lo que estamos viendo ahora. Porque nos mandan a esforzarnos al máximo, a llevarnos bien con ellos, con todos, no con algunos, con todos. Y dice allá que es en el presente, no en el futuro. Entonces ya vimos ahorita 3 realidades eternas que compartimos los cristianos. Versículos 5 y 6 nos van a dar 4 más. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. Y luego dice el 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que en el 4, el número 4 de las 7 realidades eternas que compartimos los cristianos, dice un Señor. La número 4, un Señor. Ya vimos 3, la número 4, un Señor. Que está diciendo acá que es el mismo Señor Jesucristo. Ese quien dio su vida es el quien nos gobierna. Él murió por nosotros, pero Él es quien nos gobierna. Solo a Él seguimos, solo a Él obedecemos, solo a Él nos sujetamos. No hacemos lo que queremos, ya no está en nosotros hacer eso, sino lo que Él quiere. Si creemos en Él, si somos de Él, sigámoslo sin dudar y sin cuestionar. Luego dice una fe, que es el número 5. Creemos las mismas verdades. Nosotros tenemos ese mismo sentir. Creemos las mismas verdades. Tal vez tenemos pensamientos de otra cosa muy diferentes, pero nuestra fe es en el mismo Señor Jesucristo. Seguimos las mismas verdades. Luego dice un bautismo, ya está hablando de otro bautismo, un cumplimiento sobre lo que simboliza la muerte al pecado y vivir en Cristo. O sea, ese bautismo también es unidad y no debe de traer desunión. Ya me bauticé. Ya dije al mundo que muero al pecado, que vivo en Cristo y que vivo en unidad, pero ¿lo estoy haciendo o tengo de alguna manera desunión con algunos? No, es triste que después de decir que ya somos al mundo, que decir que ya somos de Cristo y que estamos viviendo con la iglesia en unidad, venga una desunión. Entonces lo que hay que hacer ahora, la reconciliación es necesaria e inmediata. El número 7, que es la última realidad eterna que compartimos los cristianos. Dice, un Dios y Padre de todos. Estamos viendo aquí una paternidad de Dios. Es el mismo Padre de todos, pero cuando dice Padre de todos, se refiere a los cristianos, porque el ser hijo se recibe por medio del Señor Jesucristo. Entonces,
Él es el Padre de todos aquellos que ya le pertenecen, que ya rindieron su vida, que ya son regenerados por el Espíritu Santo. Entonces podemos entender que la unidad de los cristianos y el crecimiento de esa unidad descansan en un Dios trino, en un Dios trino. Podemos ver lo importante en todo esto que acabamos de ver, que la iglesia es muy, muy importante para el Señor. Todo esto que acabamos de mencionar nos muestra cuán importante es para Él. Entonces, Él dice que seamos unidos. Es importante para Él que seamos unidos, que crezcamos en espíritu, espiritualmente. No está hablando de números, pero qué bueno que ven si hay números, pero el punto acá es crecer espiritualmente. Entonces vemos a Pablo que está hablando esencialmente de la unidad de la iglesia. O sea que es esencial para nosotros también. Es de mucho valor. Por eso vemos que el mal sabe que Cristo dio su vida por la iglesia y que es de mucho valor y ataca a los mismos hermanos que se apartan, que se debilitan, que se dejan seducir. ¿Por qué? Porque el mal está enfocado en destruir a la iglesia. De alguna manera busca cómo entrar y cómo destruir. Entonces no seas parte de ese plan maligno de Satanás, porque la iglesia es sostenida por el Señor. Y la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Lo dice el Señor en Mateo capítulo 16, versículo 18. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos unidos, haciendo práctico todo esto que aprendimos ahorita. Y orar sin cesar, como Pablo lo hacía. Pablo oraba para que tengamos esa fortaleza en el hombre interior por medio de Dios. Entonces tenemos que orar para que seamos fuertes, para que cuando vengan esas situaciones que son provocaciones, que son conflictos, que son chismes, cuando vengan a nosotros esos ataques, podamos reaccionar como lo que somos, santos de Dios, cristianos, unidos como iglesia. Y yo creo fielmente, hermanos y personas que aún no son hermanos en Cristo, que el Señor está hablando claro acá a su iglesia, a que resolvamos nuestros problemas con nuestros hermanos en la iglesia. Si tienes problemas con alguien, resuélvelo. No sigas contristando al Espíritu Santo. Seamos verdaderamente la iglesia. Espero que Dios obre en nosotros y verdaderamente seamos iglesia y glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mire. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tu perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.